¿Cuál es el sentido de las dificultades? Si repasamos la historia religiosa del hombre, es decir, la historia que ordena cronológicamente los sucesos de contacto con Dios, del hombre con Dios, las manifestaciones de Dios en la vida del hombre, vamos a encontrar que hay un montón de mujeres, muchas mujeres, que tenían dificultades para engendrar vida, para concebir vida. Esto en la antigüedad, sobre todo en el antiguo pueblo judío, de donde surgen en gran parte todos estos relatos, y que es la historia, semilla de la historia del pueblo católico cristiano, que es una religión, la religión católica semita porque da continuidad a la historia del pueblo judío, como que toma un desvío en Jesús de esa historia, pero da continuidad a esa historia. Jesús no nos desliga de la historia del pueblo judío, sino que nos enlaza con la historia del pueblo judío. Por ende, digamos, desde el punto de vista religioso, somos semitas, los católicos o los creyentes en Jesús. En la historia del pueblo judío encontramos desde Sara, la esposa de Abraham, en adelante un sinnúmero de mujeres particulares que han tenido dificultades para engendrar vida. Claro, hoy día no es algo ante lo cual una mujer es indiferente, pero en ese momento no poder engendrar vida era una falta ante Dios, era un incumplimiento de la voluntad de Dios y era pérdida de gracia ante los ojos de Dios. Era sentir la pérdida del reconocimiento divino cuando un hombre y una mujer no podían engendrar un hijo. Pero estas historias terminan más o menos todas igual, desde Sara hasta María, la madre de Jesús, que es el producto de una concepción también milagrosa. El mismo Jesús es el producto de una concepción milagrosa. María, madre de Jesús, hija de Ana, esposa de Joaquín, viven la misma historia que vivieron tantos otros matrimonios judíos. Sentir esta vergüenza de no poder dar descendencia y de sentirse incumplidores ante la voluntad de Dios y ante los pares, ante los prójimos que los juzgaban y los apartaban de la sinagoga, les impedían hacer las ofrendas, limpiar sus pecados, sus ofensas, porque ya estaban en un incumplimiento grave, al no poder engendrar vida, que era uno de los principales mandamientos de Dios, esto de multiplicarse y de engendrar vida. Entonces todas estas mujeres y sus maridos, Abraham y Sara, Joaquín y Ana, en fin, terminan pidiéndole a Dios encarecidamente que por favor les permitiera engendrar un hijo y prometen consagrar la vida de ese hijo al servicio de la voluntad de Dios. Ya de por sí el pueblo judío de entonces era un pueblo bastante consagrado a Dios, a su voluntad, también, reconozcámoslo, muy supersticioso, pero en la intención en el fondo, por lo menos de muchos de ellos, era realmente cumplir la voluntad de Dios. Entonces la pregunta, la cuestión aquí es, ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios da la esterilidad y luego te da la fertilidad? ¿Cuál es el sentido? Si nos ponemos en la piel de Dios, lo cual es bastante difícil sino imposible, tal vez lo que Dios busca es que personas particulares o que las personas en general no se desliguen de Dios, no se desliguen de la fuente. Tal vez Dios busca ser necesario en nuestra existencia, para que esa necesidad de Dios, que es en la última instancia, ante la cual nos presentamos para pedir la ayuda desesperada, tal vez Dios lo hace para ayudarnos de esa manera a que no perdamos totalmente el ligamento con Él. Porque en la dificultad, como suele decirse, en la trinchera, todos creen en Dios y todos quieren a su madre, ¿verdad? Este es un dicho conocido. En la trinchera todos creen en Dios y todos quieren a su madre, extrañan a su madre. Tal vez Dios permite que lleguemos a ciertas circunstancias o cierta instancia de dificultades para que quebremos nuestro orgullo, nuestra personalidad,
nuestra rigidez y recuperemos el ligamento con la fuente, que es lo que le da sentido correcto a nuestra existencia. Si me pongo del lado, o si nos ponemos del lado nuestro, el ser humano, decimos, ¿qué sentido tiene para nosotros experimentar una dificultad o la dificultad en todas sus formas o en la forma que se presente? Es lo mismo, es decir, es la oportunidad de religarnos con Dios. Es la oportunidad de considerar a nuestro Creador, a nuestro Padre, Madre Creador, la de reencontrarnos. Tiene que ver esto con la fábula o la parábola, más que fábula, del hijo pródigo, creo que se llama, que es este hijo que regresa, que pide la herencia por anticipado al padre, así todo arrogante, y le dice, papá, yo me quiero ir a vivir otra vida, dame la herencia ahora porque me voy. El padre le da la herencia anticipada y este se va. Y luego de unos años que se gastó todo el dinero y quedó pobre, regresa avergonzado a la casa de su padre y su padre hace una fiesta y lo recibe con total alegría. Dios quiere eso. Dios es ese padre que te da el libre albedrío, te deja ir a experimentar, te da la herencia por adelantado porque te da el poder creador, creativo, el discernimiento, la inteligencia, la astucia y la libertad para tomar decisiones y experimentar el error, pero siempre está ansioso, entusiasmado, entusiasta y esperanzado de que vuelvas. Como ese padre que anhela que ese hijo descarriado un día vuelva, aunque sea derrotado, quebrado, pero que vuelva. Entonces la dificultad es la última instancia para reconectarnos con Dios. Claro, si nosotros no perdiéramos ese ligamento, si nos mantuviéramos en sintonía con la fuente, con la lógica de Dios, no caeríamos en ninguna dificultad significativa. No habría razón para recurrir a ningún poder excepcional porque ya estamos ligados a la fuente. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué problema puede detenernos realmente? Problemas muchos pueden aparecer, pero para todos los problemas vamos a encontrar la solución, no nos van a detener. Pero cuando no estamos en ese ligamento, cuando estamos en un proceso de desnaturalización, separación cada vez mayor, indiferencia, un egocentrismo cada vez más exacerbado, entonces la dificultad viene a darnos una gran oportunidad. La oportunidad de rendirnos, de poner de rodilla a ese ego que nos lleva por el mal camino, por el error, que se empecina en el error y que orgulloso no acepta que se ha equivocado, no da el brazo a torcer. La dificultad nos da esa posibilidad. Porque ¿qué ha pasado con todas estas mujeres y hombres, con estos matrimonios del pueblo judío, muy devotos y muy sensibles a la voluntad de Dios? Y ahí es donde uno dice, pero este Dios, estas personas que son devotos de Él, les ha puesto estas dificultades. A todos nos pone dificultades, pero a todos nos las resuelve cuando nos realineamos con Él. Porque ese es el propósito. El propósito de las dificultades no es que suframos. Sufrimos porque queremos, porque somos tercos, orgullosos y no queremos aceptar. Es como si el hijo pródigo, ese hijo que pidió la herencia anticipada al padre y fue y se quedó sin dinero y se la gastó toda y quedó arruinado, por vergüenza o orgullo o por miedo, no fuera capaz de regresar con su padre y preferiría estar tirado como mendigo en la calle. Eso hacemos muchas veces por terquedad. No vamos a Dios, no vamos a la fuente, no vamos al Espíritu, por tercos, por orgullosos, por miedo, por vergüenza. Pero ¿qué hace el padre cuando el hijo pródigo vuelve? ¿Qué hace el padre cuando el hijo derrotado vuelve? Se enorgullece y no le hace pesar su decisión. Al contrario, las esposas, desde Sara, la esposa de Abraham en adelante, pedían encarecidamente a Dios que les diera la capacidad de concebir un hijo, para sentirse en armonía con la vida, para sentirse dignas, para cumplir su rol. No el rol ante su marido, como tal vez algunos idiotas pueden decir hoy, que era una estructura patriarcal y la mujer sufría porque no, es una estupidez. Era una cuestión de dignidad existencial, porque en su creencia
no poder concebir hijos era faltar a uno de los principales mandamientos de Dios. Desde que Noé bajó del arca después del diluvio, cuando Dios le dice, multiplíquense. Por eso los judíos religiosos ortodoxos tienen un montón de hijos, como también hay católicos ortodoxos que tienen un montón de hijos y no utilizan métodos anticonceptivos, porque sería incumplir con esa orden de Dios. En su creencia funciona así, no tiene nada que ver con machismo ni nada de eso. Estas mujeres rogaron a Dios, Sara, luego Ana, esposa de Joaquín, padres de María, la madre de Jesús. Joaquín avergonzado se fue al desierto, 40 días en ayuno, porque no se sentía digno por no poder dar hijos a Israel. Miren cómo pensaba esta gente. Uno dirá, pero eran supersticiosos, Nicolás. Puede ser, pero había un sentimiento profundo de querer agradar a Dios. Tal vez bastante supersticiosos. Puede ser, pero su intención era válida y es válida. Ana, la esposa de Joaquín, lo mismo. Avergonzada, pedía a Dios desde su corazón a cada día que le diera la capacidad de concebir y prometió que si acaso concibiera un hijo lo iba a consagrar al servicio de Dios. Por eso la mantienen a María virgen y la cuidan. Por eso luego se la dan a los 12 años a este hombre ya mayor, viudo, con 6 hijos de otra mujer, José, el padre adoptivo de Jesús, padre político. Entonces, el sentido de la dificultad es, primero, cuando caemos en una dificultad, seguramente Dios nos está esperando. Del otro lado de la dificultad está Dios esperando porque tiene algo maravilloso para nosotros. Y esa es la manera de hacernos volver a Él. Así como cuando los padres dicen, están los chicos jugando a la pelota, ya cuando tengan hambre van a venir. Entonces cuando ya les da hambre a los niños, vienen todos a la cocina, mamá, ¿qué hay de comer? Dios hace lo mismo. Por eso Jesús decía, para entender a Dios, piensen que Dios es como un padre. Pero es un padre bueno, un padre perfecto, un padre sabio. Pero es como un padre en la esencia, un padre, una madre. Entonces a veces con las dificultades espera que nos dé hambre o deja que nos dé hambre para que volvamos a pedir el alimento a Él. Y de esa manera nos mantiene en ese ligamento que es necesario para nosotros fundamentalmente, para no extraviarnos. Entonces cuando experimentas dificultades o si estás experimentando dificultades, el significado de la dificultad, además de enseñarte un montón de cosas, lo principal es que tenés que reconectarte, religarte con la fuente, religarte con Dios, con tu espíritu, con la presencia divina en ti, con tu divina presencia yo soy. Tenés que abrirte, porque tenés libre albedrío, porque tenés la última palabra y se te permite, se nos permite esta experimentación, es esencial. Así como el hijo pródigo podría haber no regresado a la casa del padre, avergonzado, orgulloso. Por suerte regresó. Y esa es la señal, ese es el mensaje de la Biblia. Regresa porque tu Padre siempre te va a recibir feliz y nunca te va a hacer pasar vergüenza. Al contrario, esa es la actitud de Dios ante nosotros. Entonces, en cada dificultad, detrás de cada dificultad nos está esperando Dios. Es la excusa para ir a Él, para ir a arrodillarnos a Él. No nos va a hacer sentir mal nunca, te lo aseguro. Espero que este mensaje te sirva, que estés muy bien. Adiós.